Te propongo de mi mano compartir un mundo sano de confianza y de felicidad. En nuestro encuentro conocerán cómo vivir en salud. Alejaremos toda inquietud para ganar en tranquilidad. Alegremos nuestra vida, un abrazo es bienvenida, que contigo quiero disfrutar. En nuestro encuentro conocerán más de vivir en salud. Es un camino de plenitud para ganar en serenidad. Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en Vivir en Salud. Estos son los adelantos que tenemos para hoy. Hoy nos habla el doctor Cavalieri, que es reumatólogo, sobre enfermedades de reumatología. Cómo comparamos lo que es una enfermedad reumatológica con una enfermedad traumatológica. Cómo prevenir, y hablamos sobre los factores de riesgo. Luego nos visita el cirujano plástico, doctor Patricio Brum, y hablamos sobre qué son las cirugías, cuándo se deben hacer, qué es lo recomendable y cuáles son las más frecuentes en nuestro país. Nos encontramos entonces hoy aquí en el piso de Vivir en Salud con el doctor Cavalieri. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo. Para mí es un gusto. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por estar acá y para poder, bueno, vamos a hablar un poco de reumatología en nuestro país. Primero definamos qué son las enfermedades reumatológicas. ¿Qué le parece? Bueno, eso es un tema interesante y complicado, porque la reumatología, en primer lugar hay que aclarar que la reumatología es una rama de la medicina interna. Perfecto. Así como la traumatología es una rama de la cirugía. O sea, la traumatología es una rama de la cirugía especializada y la reumatología es una rama especializada de la medicina interna. Perfecto. Dicho eso, ¿de qué se ocupa la reumatología o a qué se le llama enfermedad reumática? Ya es más complejo, porque en general todo lo que afecta, todas las enfermedades que afectan al aparato locomotor, y en el aparato locomotor están las articulaciones, los músculos, los nervios, ¿verdad? Todo eso, todo lo que afecte a cualquiera de esas partes puede ser considerado por la reumatología. ¿Eso quiere decir que todos vamos a terminar con usted? Porque en realidad, a mí lo que me cuesta bueno, ese definir... es un concepto, eso es un prejuicio. Claro, porque uno dice, me duele algo, o me duele la rodilla, o no puedo caminar bien. ¿A quién voy? ¿A traumatólogo, a reumatólogo? ¿Cómo lo defino yo que no sé nada de medicina? ¿Cómo lo define la vecina? Es muy fácil, o debería de ser muy fácil. Si usted no se golpeó, en realidad el reumatólogo podría hacer el diagnóstico, aunque después la pueda derivar a otro especialista. Por ejemplo, algunas veces los reumatólogos vemos a una persona que le duele algo y que necesita una cirugía, pero nosotros hacemos el diagnóstico. Por otra parte, el otro prejuicio o preconcepto es el de que la reumatología atiende a personas mayores. No, las enfermedades reumáticas afectan a todas las edades y a ambos sexos. Por ejemplo, los niños. Los reumatólogos estudiamos las enfermedades óseas y las enfermedades osteomusculares. Pero en el caso hay niños que nacen con defectos óseos, o hay niños que desarrollan defectos óseos, o hay niños que desarrollan enfermedades reumáticas desde recién nacidos. Ahí está, sí, me refería a eso. O hay señoras que se embarazan teniendo una enfermedad reumática y que el niño tiene ciertos riesgos. O sea que realmente eso de que el reuma es para los viejitos... Bueno, vamos a sacar ese mito entonces. Son mitos.
Me gustaría saber en qué se basa, por qué en nuestro país, por ejemplo, ¿es un tema de climas, es un tema específico de genética o ambas cosas? No es nuestro país, es todo el mundo. En todo el mundo. Es todo el mundo. El tema es así. Las enfermedades reumáticas han sido huérfanas. En medicina hay drogas huérfanas, hay patologías huérfanas, ¿verdad? Hay medicamentos huérfanos, ¿verdad? De alguna manera porque el desarrollo de la civilización ha priorizado la vida por sobre la calidad de vida. Cosas que están cambiando lentamente, pero que no se han logrado aún de hacer entender. Y para que tengas una idea, cuando yo estudié reumatología, te advierto que me recibí de reumatólogo en 1980, la cátedra de reumatología era una cátedra honoraria. En el Uruguay se enseñaba reumatología en forma gratuita. Yo mismo he enseñado reumatología y trato de enseñar en forma gratuita. ¿Por qué? Bueno. Porque nadie da... nadie apuesta o nadie apostaba a una serie de enfermedades que se pensaba que de eso no te ibas a morir, ¿verdad? De hecho, cuando uno hablaba con los administradores de los servicios de salud, te decían que tal medicamento para qué le ibas a comprar si tenía que comprar tales otros porque si no se le moría a la gente. Claro, no era redituable porque no era algo que se pensara bien en grande en ese momento. Hay una anécdota muy interesante. Hubo un señor que se llamaba doctor Moisés Miraji, que tenía, que fue el creador del Instituto Nacional de Reumatología, muchos años después que la especialidad estaba. Y una vez le plantearon al doctor Miraji, le fueron a hablar de SIDA y que querían hacer un trabajo. Entonces, cuando el doctor planteó el tema, le dijeron, bueno, usted demuéstreme que las enfermedades reumáticas tienen algo que ver con el SIDA y de esa manera nosotros le damos fondos para estudiar. Y se demostró. Y después, últimamente, lo triste es que también se ha demostrado que las enfermedades reumáticas te matan antes. O sea, las personas con enfermedades reumáticas, si tú encuentras una persona de tu edad y sexo, o más o menos similares características clínicas, que tiene una enfermedad reumática, especialmente una enfermedad reumática inflamatoria, pero también artrosis, vive menos que una persona que no tiene una enfermedad reumática. ¿Por qué? ¿Es por el tratamiento? No, es por la inflamación. En realidad la inflamación es una condición de grave riesgo cardiovascular. Y entonces ahí de alguna manera se rompió el mito. Se rompió el mito, lamentablemente, se rompió el mito. O sea, que ese tema, ese ideario popular de que es una señora quejosa porque le duele, ¿tá? Puede ser así, pero cuando hay inflamación, cuidado, porque no solo se queja, sino que está enferma. Una persona reumática es una persona enferma, de todo su organismo. En este caso, entonces, la clínica es soberana. La clínica, a ver, en estas épocas, es muy interesante lo que tú decís, porque en estas épocas de telemedicina, lo único que no podemos atender por telemedicina es la primera consulta reumatológica. Claro. Porque sin un examen clínico es imposible hacer un diagnóstico. O sea, uno puede, ahora que se estudia mucho a través de viñetas clínicas, se llama viñeta a la simulación de un caso clínico. Es muy interesante porque uno pone una viñeta con determinadas características y puede resultar varias enfermedades. Si uno no le agrega el resultado del examen clínico hecho por un experto, se puede confundir muchísimo.
Claro. Porque ¿qué tienen en común las enfermedades reumáticas? El dolor articular o el dolor osteomuscular, ¿verdad? Y a veces hinchazón o no de las articulaciones. Y después nada más, porque todos los otros síntomas son lo que te permiten hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la fatiga. Claro. Las personas reumáticas con enfermedades inflamatorias, una de las peores síntomas que tienen es la fatiga. La fatiga, lo que nosotros los médicos llamamos astenia, no es la fatiga del cansado, es una persona que se cansa de nada, se levanta cansada, se levanta con fatiga, se levanta con dolor en las articulaciones. No son el fruto de haber hecho un esfuerzo. Claro, claro. Sí, ¿Me comprendes? Entonces, después hay otros síntomas que el reumatólogo tiene que investigar para poder orientarse a qué tipo de afección reumática tiene. Por lo tanto, sí, el diagnóstico es absolutamente clínico. Sin una charla franca con el paciente y sin un examen físico no es posible. Y si uno se apura, pues también estamos, así como tenemos en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos digamos, de divulgación de conocimientos, no hay ningún aparato que haga el diagnóstico. Y los exámenes clínicos, pero hay algo mucho más interesante. Los exámenes clínicos llevan a errores diagnósticos. Si el laboratorio no se adapta al cuadro clínico de la persona, hay un problema. Hay que volver a examinar a esa persona o el laboratorio no se ajusta a la realidad. Y ni que hablar de las imágenes. Las radiografías no hacen el diagnóstico. Claro, en realidad es importante cuando el médico pone por qué manda una radiografía o por qué manda una paraclínica. Claro. Es lo que está buscando para que cuando se haga la paraclínica se vaya el ojo hacia ese lado, ¿no? Para que el que informa esté atento, claro. ¿Verdad? Para que el que informa esté atento. Pero a veces, aún así, a veces no coincide la paraclínica. Por ejemplo, si tú le sacas una radiografía a todas las personas mayores de 50 años, todas tienen elementos de espondiloartrosis en su columna. Claro. No quiere decir que ese sea el motivo de su dolor. No quiere decir, y muchas veces resulta fácil decir, pero mire, con esos picos del oro que tiene, ¿cómo no le va a doler? Claro. Bueno, pero eso es una manera de salir del paso. En realidad no es así. Y hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ahora que las imágenes se han perfeccionado, uno se hace una resonancia magnética y le muestra 5 protrusiones discales y 3 hernias. Claro, claro. ¿Y usted cree que le van a operar esas 5 protrusiones de esas 3 hernias? No. En todo caso, si una de esas lesiones coincide exactamente con el dolor, con el tipo de dolor y con el lugar por donde va el dolor, ahí sí puede tener valor ese estudio. ¿Verdad? Claro, claro. Si cuando está viendo, por ejemplo, si ve una rodilla y justo la rodilla que está hinchada, que está inflamada en ese momento, ahí podemos ver que tiene algo que ver. Bueno, lo mismo ocurre con el laboratorio. Que tenga un factor reumatoideo positivo no quiere decir que una persona tenga una artritis reumatoidea, porque hasta un 20% de los adultos tienen factor reumatoideo positivo. Claro. Los familiares de los pacientes tienen factor reumatoideo positivo. Pasa lo mismo con el lupus, esa tan divulgada y tan poco común enfermedad. Claro. Anticuerpos antinucleares puede tener muchísima gente, pero no todas esas personas tienen lupus. Y es muy terrible cuando uno hace el diagnóstico por los anticuerpos exclusivamente. Ahora, claro, si usted tiene todo el cuadro clínico y además los anticuerpos positivos,
eso de alguna manera certifica que está con la enfermedad. Claro, en definitiva hay que hacer como un combo, diríamos, y tener todos los factores que puedan indicar que estamos ante esa enfermedad inmune o la enfermedad que sea. Ese combo se llama clínica médica. Exactamente. No, y en esa clínica médica hay una parte que no puede faltar y que en reumatología es muy importante. Yo diría que en toda la medicina es muy importante, pero que recién ahora estamos volviendo a hacerlo, que es el contexto social y el contexto personal. Las personas tenemos una herencia, tenemos un carácter y tenemos circunstancias vitales. Exacto. Entonces, de la herencia, del carácter, de las circunstancias vitales y del medio, dependerá de que usted sea una mujer sana o de que usted tenga tal enfermedad. Y en el tema de las enfermedades reumáticas, esos elementos son fundamentales, no solo en la determinación de la enfermedad, sino que son fundamentales a la hora de interpretar las cosas. Por ejemplo, yo puedo tener una personalidad receptiva. Las personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, sí, son personas totalmente sensibles. No son no son de tipo histérico. Son personas que se guardan todo. No histérico en el sentido, no histérico en el sentido despectivo, sino en el sentido histriónico. Claro. Sí. En el sentido, no son histriónicas. Son personas que se guardan todo y que terminan enfermando de enfermedades autoinmunes. Exacto. ¿Verdad? Terminan haciendo artritis reumatoidea. O peor todavía, su enfermedad aparece con una circunstancia vital especial. ¿Verdad? Una circunstancia vital especial ¿para quién? Para esa señora. Claro, que de repente, ¿verdad?, para otro no le causaría esa enfermedad, pero a esa persona bajo esa sensibilidad y su forma de vida y su contexto, sí. Doctor, seguimos en un ratito hablando sobre estas enfermedades que, bueno, vamos a ir sacándonos un poco la idea de los mitos y también en una forma queremos resumir y saber, nosotros que no sabemos nada de salud, si un día despertamos con ciertas características, tener en cuenta si tenemos que ir o no al... Podemos hablar de síntomas de alarma. Así que nos vemos, vamos a una tanda y enseguida volvemos. SIP, fotocopias, impresiones, ploteos, copias de planos, plastificados, escaneos, encuadernaciones, diseños gráficos. SIP, calle Maldonado 754, San Carlos, teléfonos 42 66 58 67 y 091 66 58 67. Cuando pensamos que conocíamos el mundo nos invitó a tomarnos un momento para reflexionar juntos, a entender que más que una agencia, somos tu compañero de viaje, y que si lo fuimos en las buenas, lo seremos aún más en las difíciles. Por eso hoy elegimos agradecer a los que nos esperaron, a los que tuvieron que reprogramar su viaje y a los que se preocuparon por nosotros. A todos ellos, gracias. Gracias por elegirnos, para seguir descubriendo el mundo juntos. Parque Hotel Jean Clevers en Punta del Este es el lugar ideal para el evento corporativo de su empresa. Contamos con la infraestructura, la tecnología y los mejores servicios para su evento empresarial. Parque Hotel Jean Clevers en el corazón de Punta del Este, Boulevard Artigas y Parada 7. Contáctenos a través del 4249-3494 o a través de nuestra web jeanclevers.com.
Residencial La Tregua, siguiendo estrictamente las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud Pública, sin descuidar los principios fundamentales de nuestra casa. Residencial La Tregua, una familia al cuidado de su familia. Camino de los Camalotes, Punta Ballena. Teléfonos 4257-7513, 095-321855. En pos del cuidado biopsicosocial de nuestros adultos mayores. DC Orfebre, Academia de Orfebrería. Te invitamos a descubrir tu potencial. DC Orfebres de Primera. Escuela Taller de Orfebrería Inclusiva de Maldonado. Clases personalizadas en modalidad reducida. Animate. Todos tenemos un potencial sin límites que podemos explotar. Contáctanos al 094 95 28 72. Bueno, volvemos con esta charla tan interesante y le vamos a preguntar cuándo debemos pensar que estamos ante una enfermedad reumática, doctor. Cuéntenos. Fundamentalmente cuando tienes dolor o fatiga. Son los dos síntomas. Dolor o fatiga, ¿dónde? En cualquier lado. En cualquier lado. Cualquier parte del cuerpo que tenga un dolor diferente y que se acompañe de fatiga o no, puede ser el inicio de una enfermedad reumática. Por ejemplo, una persona mayor de 50 años, que un día tenga un dolor de cabeza impresionante de un solo lado de su cabeza, puede tener un cuadro clínico muy severo que se llama la arteritis de Horton, que tiene que ser diagnosticada de inmediato y tratada con corticoides de inmediato, porque en pocos días le puede producir ceguera. ¿Y eso aparece eso aparece de golpe en personas sanas. Eso puede aparecer de golpe. Se me ocurre ahora el cuadro más dramático que te puedas imaginar. O sea, persona mayor de 50 años, sana, absolutamente sana, que puede tener fatiga, muchas veces con un poco de fatiga o no, con un dolor terrible de un lado de la cabeza. Para no hacerlo tan dramático, otras personas que le empieza a doler una rodilla o que le empiezan a doler las manos o que tiene un hinchazón en las manos o simplemente que se despierta con torpeza. Eso, para las personas con artritis reumática o artritis reumatoidea, la torpeza matinal, lo que nosotros llamamos el embaramiento matinal, es una persona o jóvenes que se levantan a la mañana y no pueden pisar bien. Eso es un síntoma de alarma. También es un síntoma de alarma que te duele que se te hinche un dedo. Un solo dedito. Ahí está. También es un síntoma de alarma que tenga fiebre de origen desconocido muchas veces, ¿verdad? Entonces, pero fundamentalmente, si me preguntas cuándo preocuparse, cuando se hincha una articulación, no echarle la... Si uno, a ver, hay un error muy común, que es, me debo haber torcido. Claro. Si tú no te acuerdas de haberte torcido, no te torciste. Sí, totalmente. Si se te hinchó sola la articulación, realmente tenés una enfermedad reumática. Probablemente tengas una artritis. ¿Por qué se hincha la articulación? Porque la membrana sinovial produce una inflamación más o menos aguda y eso te aumenta el líquido sinovial. ¿Por qué se hincha un dedo? Porque se inflaman los tendones flexores. Entonces produce lo que se llama una dactilitis. Claro.
Bueno, importante entonces saber que cualquier evento así abrupto que uno no sabe por qué, hoy te levantaste con hinchazón, te levantaste con un dolor de cabeza diferente, que no es una jaqueca, cualquier evento diferente que aparece abruptamente, sin un golpe, sin algo que a lo cual le podemos adjudicar, entonces eso puede ser posible, una enfermedad reumática, y bueno, tenemos que consultar. Así que seguimos en otros programas con el doctor Cavalieri, porque estoy segura que te gustó y que querés más, querés saber más. Así que nos despedimos, un placer tenerlo. El gusto es mío y te agradezco que nos ayudes a divulgar de alguna manera el valor de tu programa y el valor de estos programas. Esa es la idea. Tiene que ser justamente lo que tú me preguntas, ¿cuándo estar alerta? Y por qué estar alerta y a qué darle verdadero valor. Esa es la idea de vivir en salud, que sepas, que aprendas, porque así se nos desaparecen los temores y nos hacemos cargos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y es una forma también de vivir en salud. SIP, fotocopias, impresiones, ploteos, copias de planos, plastificados, escaneos, encuadernaciones, diseños gráficos. SIP, calle Maldonado 754, San Carlos, teléfonos 42 6658 67 y 091 6658 67. Cuando pensamos que conocíamos el mundo nos invitó a tomarnos un momento para reflexionar juntos, a entender que más que una agencia, somos tu compañero de viaje, y que si lo fuimos en las buenas, lo seremos aún más en las difíciles. Por eso hoy elegimos agradecer a los que nos esperaron, a los que tuvieron que reprogramar su viaje y a los que se preocuparon por nosotros. A todos ellos, gracias. Gracias por elegirnos, para seguir descubriendo el mundo juntos. Parque Hotel Jean Clevers en Punta del Este es el lugar ideal para el evento corporativo de su empresa. Contamos con la infraestructura, la tecnología y los mejores servicios para su evento empresarial. Parque Hotel Jean Clevers en el corazón de Punta del Este, Boulevard Artigas y Parada 7. Contáctenos a través del 4249-3494 o a través de nuestra web jeanclevers.com. Residencial La Tregua, siguiendo estrictamente las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud Pública, sin descuidar los principios fundamentales de nuestra casa. Residencial La Tregua, una familia al cuidado de su familia. Camino de los Camalotes, Punta Ballena. Teléfonos 4257-7513, 095-321855. En pos del cuidado biopsicosocial de nuestros adultos mayores. DC Orfebre, Academia de Orfebrería. Te invitamos a descubrir tu potencial. DC Orfebres de Primera. Escuela Taller de Orfebrería Inclusiva de Maldonado. Clases personalizadas en modalidad reducida. Animate. Todos tenemos un potencial sin límites que podemos explotar. Contáctanos al 094 95 28 72.
aquí estamos entonces hablando, ahora vamos a tratar de desestresarnos un poco porque tanta información como que... así que ahora vamos a hablar un poco sobre cirugías. Y para ello, cirugías estéticas, y para ello invitamos al doctor Patricio Brum. Un placer tenerlo acá, Patricio, en nuestro estudio. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación a tu maravilloso programa. Nosotros queríamos preguntarle, porque hay tantas preguntas sobre cirugía estética, hoy que es más fácil hacerse una cirugía, y porque antes era como un mito que no todo el mundo podía hacerse una cirugía estética. Entonces, te queríamos preguntar un poco las características de hacerse una cirugía estética. ¿Quién se puede hacer una cirugía estética? ¿Cómo llegamos a ti? ¿Qué preguntas son las más frecuentes? Contanos. ¿Quién se hace una cirugía estética? Básicamente, hoy cualquier persona mayor de, por ejemplo, 16 años aproximadamente, ya, por ejemplo, las pacientes de 16 años, en general, a veces hombres también, pueden acceder a una rinoplastia, pueden requerir una rinoplastia, y después, en todas las edades, ¿no? Digamos, en lo que es estética, ¿verdad? Después, obviamente, la estética no se aplica a menores, y básicamente, conceptualmente, es de los 16 en adelante. Y después, en edades mayores, obviamente, si el paciente tiene, digamos, muchos factores de riesgo que ponen en riesgo la vida, cualquier digamos, acto quirúrgico, esos pacientes no se deben operar. Claro. Tampoco está relacionado estrictamente a la edad, ¿no? Sino a lo que se llama el terreno propio del paciente. Si es más riesgoso operarlo que no operarlo, hay que abstenerse de la cirugía. Claro, y eso es uno lo que necesita a la hora de hacer una cirugía. Uno necesita, y más una cirugía estética, tener una persona de confianza. Cuando llegan a tu consulta, las preguntas, los cuestionarios, saber también de dónde viene esa persona, cómo viene, en qué condiciones, porque a veces quizás nosotros al espejo no nos vemos como realmente somos. Es importante la charla con el paciente, ¿no? Es una muy buena pregunta, sí, es muy importante porque, bueno, digamos, por lo menos en estética es importante a veces ver, digamos, si el motivo de consulta condice con el defecto que tiene la persona, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que tienen lo que se llama dismorfias, o sea, tienen una percepción equivocada de la realidad y a pequeños defectos, digamos, ellos se los ven como grandes. Claro. Entonces, en esos pacientes es mucho más riesgoso operarlos que no operarlos. Entonces hay que tratar de explicarles de manera adecuada y respetuosa, obviamente, cuidadosa, que el paciente no necesita una cirugía. Y inclusive a veces hay que negarse a operar. Y bueno, esos pacientes en general muchas veces van consultando a diferentes especialistas, ¿no? Lo ideal es que todos digan que no y no lo terminen operando. Pero sí, es verdad, hay que balancear muy bien los requerimientos del paciente, las expectativas del paciente y, digamos, las herramientas con las que uno cuenta para obtener esos resultados. Eso es clave. Y eso surge de la consulta, del examen, de la valoración del paciente, sin lugar a dudas. Qué bueno tener una persona, uno sentirse cómodo y sentirse seguro del profesional con el que uno va a tratar, ¿no? Porque sí, sin duda que si consultamos a varios profesionales, uno nos va a decir que sí, porque realmente no usa la ética o realmente no tiene en cuenta que esa persona, o sea, si yo me quiero hacer una cirugía y no es la que me corresponde, cuando termine me voy a sentir satisfecha. Entonces tampoco vamos a llegar a los resultados que queríamos o que buscábamos. Sí. Así que me gustaría también saber qué condiciones tiene que tener la persona para que la cirugía sea buena. Por ejemplo, fumadores, ¿cómo trabajan ese tema? Sí, obviamente cada patología o digamos, tóxico que tome el paciente o la paciente va a repercutir en la recuperación. Ni que hablar que los fumadores tienen mayores tasas de complicación en múltiples cirugías, alcoholistas, drogadicciones en general, o patologías importantes que tenga la persona. Todo eso, diabetes sin control, hipertensión arterial sin control que puede generar hematomas, o sea, todo lo que sean enfermedades o malos hábitos
puedan repercutir negativamente en el resultado de cualquier cirugía, no solamente la cirugía plástica, por supuesto. Sí. Cuéntenos con respecto a la cicatrización queloide, que es aquella, le vamos a explicar a la gente para el que no lo tiene, que queda con más marca, que cuesta más cicatrizar. ¿Esa gente también se puede hacer cirugías estéticas? Bueno, si se puede, es un factor de riesgo a tener en cuenta, ¿no? Si la paciente... Porque los queloides, en general, en todos los seres humanos tienen zonas donde habitualmente hacen queloides. Y algunas personas tienen un riesgo particular de hacer queloide en cualquier parte. Ajá. Entonces, en esas personas que hacen un queloide en cualquier parte del cuerpo, esas personas hay que ser muy cuidadosa para plantear una cirugía estética, porque, por ejemplo, una cirugía con un lifting, la cicatriz de un lifting, que es muy expuesta, o una cirugía mamaria, pueden ser muy visibles. Y ahí es donde uno tiene que conversar con el paciente, que si el paciente va a asumir el riesgo o no, y explicarle muy bien los riesgos que tiene para asumir esa cirugía. De todas formas hay un tratamiento. Hay tratamientos, sí, hay tratamientos que van como una escalera, desde masajes con pomadas con corticoides a infiltración intraqueloidea con una agujita con una solución de cortisona. Eso tiene un muy buen efecto a uso de parches de silicona, masajes, claro, en fin. Hay cosas para hacer. Hay cosas para hacer, mejoran muchísimo si la persona llega a hacer un queloide. No hay que operar enseguida, sino que hay multiplicidad de tratamientos, inclusive se puede llegar al láser, que hay técnicas de láser que mejoran queloides mucho. O sea que hay múltiples técnicas para, digamos, si se tiene ese tipo de complicaciones, atenuarlas a lo mínimo posible. Claro, a tener en cuenta. Y algo que es muy importante, antes de despedirnos, también contarles que cuando uno se hace una cirugía estética no queda perdido a la vida, se hace la cirugía, se va para su casa y el médico no lo ve más. No, por supuesto. El médico, a partir de nuestra primera cirugía, es nuestro amigo. Es a quien consultamos ante todo. O sea que siempre quedás conectado con los pacientes para cualquier pregunta. Por supuesto. El vínculo que el médico tiene con el paciente es fundamental. Y la respuesta que tiene el cirujano con el paciente y la proximidad a su paciente es fundamental. Tanto sobre todo en el postoperatorio, que el paciente depende más del claro, cirujano, en el seguimiento, en el control, en seguir todos los detalles posteriores a la cirugía, eso es muy importante. Genial, entonces lo vamos a seguir molestando en algún otro momento para seguir hablando sobre las cirugías específicas, vamos a ir hablando de una y de otra. Y les recordamos que si nos quieren hacer preguntas, tenemos el Facebook, tenemos Instagram y tenemos YouTube, donde ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, que después se las vamos a trasladar al médico en otros programas. Los despedimos, muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias. Nos vamos una vez más con nuestro programa Vivir en Salud y nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 21 horas. Gracias. Te propongo de mi mano compartir un mundo sano de confianza y de felicidad. En nuestro encuentro conocerán cómo vivir en salud. Alejaremos toda inquietud para ganar en tranquilidad. Alegremos nuestra vida, un abrazo es bienvenida, que contigo quiero disfrutar. En nuestro encuentro conocerán más de vivir en salud. Es un camino de plenitud para ganar en serenidad.